Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Vamos a predicar en esta mañana bajo el título El beso es lo de menos. Diga conmigo, el beso es lo de menos. Bien, bajo esa premisa vamos a predicar. Y esta va a ser la primera parte. Posiblemente ya otra parte y otra parte. Hoy vamos a dar la primera parte. ¿Cómo se titula el mensaje? El beso es lo de menos. Dígale a alguien, el beso es lo de menos. Cuando uno escucha la palabra beso, ¿a qué lo asocia? ¿Verdad? Una relación, pronto de parejas, pronto un beso de amistad, pronto un beso pasional, pronto un beso de respeto. En fin, en el Medio Oriente, el beso era una constante. En el Medio Oriente, hasta los hombres se dan besos, la mejilla. Y cada beso tiene un significado. Pero hoy, el beso es lo de menos. En el contexto de este mensaje. Dice la Escritura, aconteció en los días, escuche, que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá dice que fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Belén significa casa del pan, pero la Biblia está diciendo que hubo hambre en la tierra. Es decir, hubo hambre en la casa del pan. Y cuando este hombre, cuando Elimelec, cuando Noemí su esposa, vieron que la situación estaba difícil, dice la Escritura que se fueron de Belén, que se fueron de Israel, abandonaron su tierra, abandonaron su casa, abandonaron su parentela, abandonaron sus amigos, abandonaron el barrio, lo abandonaron todo. Oiga eso, no los estaban echando, ellos decidieron irse producto de una gran hambre que aconteció en el periodo de los jueces. Y dice que se fueron a morar a los campos de Moab y se llevaron sus 2 hijos. Bien, cuando vamos al verso 2, dice la Escritura, el nombre de aquel varón era Elimelec. Elimelec significa Dios, mi Dios es rey. Eso significa Elimelec, mi Dios es rey. Pero escuche
me llama la atención que Elimelec no le estaba haciendo honor a lo que su nombre significaba. Porque si su nombre significa mi Dios es rey, yo tengo que hacerle apología a lo que eso significa. Pero resulta que Elimelec, cuando vio que en su tierra había hambre, no le hizo honor a lo que su nombre significaba. Porque escuche, si su nombre significa mi Dios es rey, ¿qué tenía que hacer entonces Elimelec? Porque recuerde que en Medio Oriente, cuando a alguien se le asignaba un nombre, ese nombre tenía un significado y aplicaba conforme al carácter y la conducta de aquella persona. Pero dice que Elimelec se fue a los campos de Moab con toda su familia. Amén, hermanos. No quiso pagar el precio en medio de aquella circunstancia. Porque escuche, lo más fácil de una persona es irse en un momento de crisis. Óigame bien, cuando las cosas no están bien, cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas van de mal en peor, a veces se quiere presentar como que una nueva alternativa, como que la circunstancia, el enemigo, la carne, yo no sé, como que nos quiere presentar una alternativa mejor, entre comillas. Y eso fue lo que le pasó a Elimelec, a su esposa y a sus hijos. No quisieron esperar el movimiento que Dios podía generar en medio de su tierra. Yo creo, hermano, que Dios es poderoso para hacer un movimiento y bendecirnos en un momento de crisis. Yo soy testigo de eso. Amén a su nombre. Pero dice que se fueron. ¿Y sabe para dónde? Para los campos de Moab. Una tierra que, aunque eran parientes, no era el lugar hacia donde Dios los había enviado. Amén, hermanos. Y dice la escritura, dice, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Noemí significa hermoso, agradable. Bien. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. ¿Qué significa Belén? La casa del pan. Y dice la escritura, llegaron pues a los campos de Moab. Y escuche, y se quedaron allí. No fueron de tránsito, sino que se establecieron en aquel lugar. Dios no les dijo que salieran. Se apresuraron y se fueron. Bien, el verso 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Note que ese movimiento no fue de bendición. Note que ese movimiento no fue de Dios. Notemos que el movimiento trajo una consecuencia negativa, nefasta para aquella familia que hizo un mal movimiento en un momento de crisis. Amén, hermano. Cuando las crisis llegan, lo menos que yo tengo que hacer es moverme. Porque hay una palabra que dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Y resulta que cuando hay crisis muchas veces es cuando más nos queremos mover. Que tenga oído para oír. Que oiga lo que hoy
el Espíritu nos dice como iglesia. ¿Cuál fue la primera consecuencia de aquel éxodo? La muerte del cabeza de hogar. Porque recuerde que cuando el diablo entra, va por la cabeza. Porque cuando la cabeza es afectada, el resto del cuerpo también lo será. Dígame que eso es verdad. Y entonces murió el viejo Elimelec en un movimiento que no fue de Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Murió en una tierra que no era de él. Me gusta cuando José le dijo a sus parientes: cuando yo muera y Dios los introduzca a la tierra que fluye leche y miel, lleven mis huesos con ustedes. Y dice la Escritura que cuando se fueron, lo primero que agarraron fueron los huesos de José. A su nombre, hermano. Bien. Dice el verso 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Verso 4. Dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Segunda consecuencia de una decisión desesperada. Lo otro es que cuando hay crisis, uno tiene que tomar decisiones sentado, con cabeza reposada. Amén, hermano. Porque un mal movimiento puede desembocar en consecuencias terribles como las que vivieron esta familia. Mire por dónde va la cosa. Murió el cabeza de hogar y ahora sus hijos tomaron mujeres que no eran del pueblo de Israel. Hicieron una alianza desigual. Bien, dice la Escritura, el nombre de una era Orfa. ¿Sabe qué significa Orfa? Significa cerviz endurecida. Eso significa Orfa o duros de cerviz. Duros de cerviz. Y dice que el nombre de la otra era Ruth. Y Ruth significa compañera, apegada. Dice, y habitaron allí, escuche, unos 10 años después de la muerte del viejo. Se casaron, establecieron su hogar, pero sigamos leyendo. Dice la Escritura en el 5, y murieron también los 2, Malón y Quelión. Malón significa enfermizo y era el hijo mayor de Elimelec y Noemí. Y Quelión significa desperdicio, languidez. Dice que murieron también los 2. Tercera consecuencia, se murió la cabeza y los hijos se metieron a vivir con mujeres inconversas. Tercera consecuencia, mueren los hijos. ¿Y sabe qué es lo grave y lo peor? Que no levantaron descendencia. Triste esa historia. Después de 10 años, ambos murieron. ¿Dónde murieron? En Moab. Porque Moab lo que trae es muerte. Por eso le di mi testimonio. Pasamos hambre como un carrao. En mi pueblo hay un pájaro que se llama el carrao. Y ese animal, cuando no consigue nada que comer, va a una horqueta y se ahorca. Nosotros, gracias a Dios, como el carrao, pero no nos ahorcamos.
Amén, hermanos. A su nombre. Las crisis van a llegar. Van a tocar y van a entrar si no le hable. Porque son propósitos de Dios para forjar en nosotros carácter, temperamento, ir moldeando conforme a su imagen. Y se fueron para Moab. Nadie los mandó para Moab. Eran parientes. Pero Dios no los mandó para Moab. Dígale a alguien, no coja para Moab. Nada tiene usted que ir a buscar a los campos de Moab. Y hablo en sentido figurado. Amén, hermanos. Y entonces encontramos que los hombres de la familia, todos murieron. Se acabó el apellido de esta familia. Porque murieron los 3 hombres de la casa. Bien. Dice el verso 6. Entonces se levantó con sus nueras. Habla de Noemí. Y dice, y regresó de los campos de Moab. Yo creo que la vieja dijo, me devuelvo antes que Dios me mate en esta tierra. Me devuelvo para mi casa, para mi tierra, antes. Porque escuche, hermano, no los mató el hambre allá. Y yo creo que si se quedan, el hambre no los mata. Porque puede estar pasando hambre todo el mundo, pero para el pueblo de Dios siempre habrá una provisión de Dios. Amén, hermano. Puede tener sequía todo el mundo, pero Dios tendrá un querid, un arroyo para cada uno de nosotros. A su nombre. A su nombre, hermanos. Y entonces Noemí se levanta y se devuelve. Pero mire, dice la escritura, que ella se levanta con sus nueras. Dice, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, le hizo saber. Sí, alguien hizo un comentario y ella alargó el oído y escuchó la información y dijo, ¡epa! Dios ha vuelto a visitar a Belén. Dios ha vuelto a visitar a Israel. Y sabe, amados hermanos, qué importante es entender que nosotros no necesitamos hacer movimientos a no ser que Dios nos dirija, como lo hizo con Elías en tiempo de crisis. Lo fue moviendo para la provisión, pero lo hizo el mismo Dios. Y cuando Dios es quien hace el movimiento, no hay pérdidas. Todo es ganancia, todo se multiplica. Pero acá se está restando, disminuyendo. Y escuchen, amados hermanos, cuando a una mujer se le moría el esposo en aquel tiempo, quedaba desamparada. Y el hijo mayor era quien se hacía cargo de esta situación. Pero aquí murió el uno y se encargó el otro y también murió. Y quedó esta mujer desamparada, 100%. Pero ella escuchó, dice la escritura, que escuchó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén, hermano. Dice, salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. ¿Estamos comprendiendo, iglesia? Y entonces dice esta escritura en el verso 8 que Noemí le dice a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia,
como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que haya descanso. Les dijo, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. En otras palabras, Noemí las despidió. Pero dice la escritura en el verso 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí le responde, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Recuerde que en Israel en esos tiempos existía la ley del levirato, que al muerto había que levantarle descendencia. ¿Y a quién le correspondía? Al familiar más cercano. Cuando habían varios hermanos, entonces se moría uno, el siguiente se casaba con la viuda, así no le gustara. Era una ley. Así fuera más vieja. Acuérdese de la yerna de Judá. Mató a todos y después quiso acabar con el viejo también. Pero habían muerto los dos. Por eso ella les dice así, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volved, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿había vosotros de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? No, le dice Noemí. O sea, Noemí está procurando el bien de esas pobres hijas ajenas. Sí, que no le tocara la suerte que le había tocado a ellas, por lo menos quería librarlas de alguna manera. ¿Y qué le sigue diciendo? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Qué bueno que ella pudo entender que la mano de Dios se volvió contra ella por el mal movimiento que hizo en un momento de crisis. Dígale a alguien, en momento de crisis, no te muevas. Moverse en medio de una crisis es peligroso, hermano. Peligroso y medio. Amén. A su nombre. Quieto en primera base. Atrincherado. Los que han ido al ejército saben cómo es esto. Cuando hay un revolú, se atrincheran y dicen acuartelamiento de primer grado. Y todo el mundo con el fusil ahí por si tengan que reaccionar a un ataque. Bien, ella les dice en el 14, o nuevamente dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Esta es la segunda vez que alzan su voz y lloran. Vamos a ver qué pasa. El 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada. El 14, dice, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Escuche esto. ¿Cómo se titula el mensaje? El beso es lo de menos. Dice que Orfa, al igual que Ruth, alzó su voz y lloró. Ambas alzaron su voz y lloraron. Pero aquí hay una diferencia. Dice que Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Es decir, Orfa lloró, se quejó, lamentó, la besó, pero se fue. Amén, hermano. Claro, esto no es conmigo. Y Noemí dijo, le dijo a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth,
Escucha eso. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén, hermanos. En medio de las crisis hay otro acontecimiento, que hay gente que te besa, pero se van. Y hay gente que no te besan, pero se quedan. Ay, santo. Por eso lo del beso es lo de menos. A su nombre. Orfa la besó, pero por aquí que más derecho. Ruth no la besó, pero se quedó. Cascumi. Verso 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y dice la escritura en el 19 que se fueron a Belén. Y escuche, cuando iban entrando a la ciudad, la gente se conmovía por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Por qué la gente se sorprendió? Porque no era la Noemí que se había ido. No era la misma como había regresado. Había vuelto sin esposo, sin hijo, sin recursos, con una sola nuera, en fin, con el corazón arrugado, afligido, flaca, derrotada, deprimida, en fin, ahí cabe todos los apelativos que usted quiera, le caben ahí. Y ella lo confirma en el 20. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí. Porque, ¿usted se acuerda qué significa Noemí? Hermoso. ¿Qué más? Agradable. Ella no está ni hermosa ni agradable. Porque ¿quién va a estar hermoso y agradable con una pérdida de ese tamaño? Ella le dijo, no me llamen Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Qué importante es reconocer que era Dios quien había permitido esta situación por causa de un mal movimiento. Peligroso es hacer un mal movimiento en medio de crisis. Peligroso. Se desesperaron. Dice el 21, hablándole Noemí a la gente, yo me fui llena. Qué bueno que reconocía que aun cuando había hambre en aquella tierra, se fue llena. O sea, se fue con provisión, se fue con esposo, se fue con hijos, se fue bendecida. Amén, hermano. Porque en la tierra de Dios siempre habrá bendición. Donde Dios te tiene, siempre habrá bendición. Donde Dios te tiene. Pero como sea uno el que se ponga, vienen las crisis y se incrementan. ¿Y sabes qué dice la escritura? Ella dijo, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Hermano, eso es penoso y vergonzoso, pero es mejor reconocer y pasar la afrenta antes que uno se muera en medio de esa crisis. Y ella prefirió reconocer, y ella prefirió decir que efectivamente era Dios el que había intervenido en contra de ella, porque el movimiento que hizo no era de parte de Dios.
No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y dice el 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén y el comienzo de la siega de la cebada. Al comienzo de la siega de la cebada. Es decir, llegaron en tiempo de cosecha. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Pero ahí viene algo importante. Ruth. Hablemos de Ruth porque Orfa no se vuelve a mencionar en la palabra. Para que entendamos que el beso no es, o es lo de menos. El beso es lo de menos en un momento determinado. Hay gente que te besa y se va. Hay gente que no te besa, pero se queda. Y eso pasó aquí. Desapareció Orfa, pero Ruth se mantuvo anclada en la fe a través de Noemí, de la fe que Noemí vivía. Porque es de entender que si ella toma esa determinación es porque su suegra a lo mejor les habló del Dios al cual ella sirvió en su momento. Y le quedó a Ruth eso. Y hay una frase muy bonita que se la voy a regalar. Dice, aquellas personas, escucha esa frase, aquellas personas que no te abandonan en los momentos difíciles son diferentes de aquellos que se unen cuando todo está funcionando bien. Lo voy a repetir porque me gustó esta frase que encontré por allí en un buen libro que estoy leyendo. Dice, aquellas personas que no te abandonan en los momentos difíciles son diferentes de aquellas que se unen cuando todo está funcionando bien. Porque es que ocurre que cuando algo no funciona bien, muchos te besan y se van. Pero aquí viene algo bueno. Aquí viene algo poderoso. Porque resulta que Ruth fue premiada en su lealtad. Dígale a alguien, Dios premia la lealtad. Dígale a alguien, la lealtad es un principio que Dios valora. Y en tiempo de crisis, mucho más. Porque recuerde que el que tenía un talento tuvo una crisis y no respondió como Dios quiso, sino que enterró el talento y no tuvo lealtad para con lo que Dios le había entregado. Y cuando viene a buscar resultado, porque escuche, el ministerio es medible. Lo que Dios te ha entregado, Dios te lo va a medir en algún momento dado. Así que abramos el ojo, porque Dios no entrega algo para que sea infructífero. Si Él volvió, es porque Él midió el resultado. En algún momento Dios nos va a medir el resultado, conforme a lo que Él nos haya entregado. Dios quiera que estemos haciendo productivo en su momento. Pero dice que esta mujer en verdad fue premiada por su lealtad, porque escuche, ay padre, aquí viene algo bueno. Aunque esta mujer se casó con Malón, y que Malón significa enfermizo, escuche esto, ahora Dios le da la nueva oportunidad de casarse, porque había quedado libre ante la ley. ¿Y sabe con quién se casó? Con el pariente, pues no era el más cercano. El más cercano era otro. Pero a vos le dice el pariente más cercano, por ahí está Noemí. Y trajo una nuera. Y la nuera está buena. Sí, porque vos
pero le digo, pero ¿sabes que tienes que levantarle descendencia a su esposo? Es decir, el primer hijo que tenía esa viuda con el esposo tenía que llamarse como el primero. O sea, ¿cómo? Marón. ¿Escuchó eso? Y el pariente más cercano dijo que no, que él no la iba a redimir. Y vos, que si la quería, por eso que le dijo así enseguida, y vino vos y tan se casó con Ruth. ¿Y sabe qué hizo Dios? La introdujo, escucha esto que aquí revelación, la introdujo, la metió en la genealogía de David, porque Ruth es la bisabuela de David. Se había perdido la descendencia porque los hombres murieron, pero cuando hay lealtad, ¡ay! Dios levanta descendencia. Amén, hermano. Dice la palabra en Mateo capítulo 1. Usted comienza a leer la genealogía y aparece Ruth. ¡Ay, santo! Aparece Ruth y dice que Ruth y Boaz tuvieron un hijo que le llamaron Obed. Y Obed tuvo un hijo que le puso como nombre Isaí. E Isaí tuvo mucho, pero se levantó David. Entonces, de aquella mujer que no tenía descendencia, por la lealtad que tuvo en su momento, Dios le premió. Y no solamente le premió, escuche, era moabita. Y ahora Dios la premia y la introduce en la raza judía, en el pueblo judío. Y encontramos que una gentil viene a ser ascendente en la genealogía de David, de María y del mismo Jesús. ¿Cómo le parece? ¿Se acuerdan de Rahab, la prostituta, la ramera? Por la lealtad que tuvo con Dios, aparece como la tatarabuela de David. Otra gentil. Y Rahab, prostituta y todo, como fue leal para con Dios, Dios la hizo libre de aquello y levantó la descendencia de nuestro amado Salvador. Qué bueno, hermano. Dios premia la lealtad. Dígale a alguien, Dios premia la lealtad. De Orfa nunca se supo más nada, pero hoy estamos hablando de los acontecimientos poderosos que hizo Dios con Ruth. De Orfa se habla porque hay que tocarla, pero no con la misma dimensión que se hace para con Ruth, porque de Orfa no se sabe si se murió, si se casó, pero de Ruth ya no le dicen la moabita, porque cada vez que le dicen Ruth la moabita, le estaban restregando el pecado de sus pasados, de sus padres. Porque recuerde que Moab viene de la unión del padre con una de sus hijas. Allá viene Ruth la moabita, y Dios le quitó ese estigma y ahora la introduce en la nación de Israel. Y de ahí se levanta el rey David. Y de ahí se levanta el rey de reyes. Le levantó una descendencia de rey. Alguien que bendiga a Dios. Hermano, la lealtad, ay santo, la lealtad es un precio muy alto que mucha gente no está dispuesta a pagar. Pero si uno se mantiene, se sostiene, tarde que temprano el brazo de Jehová se va a extender para bendecirnos de una forma prodigiosa, porque ser leal paga. Amén, hermanos. Y entonces ahora Ruth deja de ser moabita y se convierte en la descendencia o en la ascendencia del rey David y luego del rey Jesús. A su nombre, hermano. Sí comprendimos esto, ¿verdad? Ahora, notemos algo. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos que ellos serían tratados de manera distinta a cualquier otro ministerio antes de ello. Vamos a leerlo textualmente para que entendamos que la lealtad es un principio que Dios valora en gran manera. Dice Apocalipsis 21:14:
Oiga esto. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Escucha esto. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Dice, y sobre ellos los 12 nombres de quiénes. Yo le pregunto, ¿por qué cree usted que esos nombres aparecen allí? ¿Por qué no aparece Abraham en los cimientos con todo que es el padre de la fe? ¿Por qué no aparece Moisés? Ni siquiera David. Aparecen los 12 discípulos. ¿Sabe por qué? Porque fueron los que se mantuvieron en lealtad, aún en medio de la muerte. Y sabe, el Señor valoró eso. Y les dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Se lo reveló a Juan. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén, hermano. ¿Comprendemos eso? Por eso el beso es lo de menos. Judas lo besó y se fue. Y se perdió de este tamaño privilegio. Y se ahorcó. Tremendo. No se ahorcó cualquiera. Se ahorcó un apóstol, imagínense, que vio todo lo que Jesús hizo delante de ellos. Óigame bien, ni siquiera los profetas calificaron para que su nombre hiciese parte de los muros de la ciudad. Pero en cambio, los discípulos, qué importante es esto, amados hermanos, los discípulos sí calificaron, óigame bien, la lealtad durante los momentos más difíciles de su ministerio. Los vivió Jesús acompañado de ¿quién? De sus discípulos. Y él valoró eso. Y el premio más grande es que los puso en el cimiento de la nueva Jerusalén. Y les dio otro privilegio. Los va a colocar a que juzguen las 12 tribus de Israel. Eso no lo va a hacer más nadie. Los 12 apóstoles. Los 11 que quedaron y el otro que buscaron. ¿Se acuerdan? Ahora, no todo termina allí. Acompáñenme a Lucas 22, 28 y 29. Mire lo que Jesús le dice. Pero vosotros sois, me gusta esto que el Señor les dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. ¿En qué? Léalo, en mis pruebas. Se lo voy a repetir. Lucas 22, 28 y 29. Escuche. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. ¿Dónde? En mis pruebas. En mis pruebas. Cuando hay prueba, ¿qué tengo que hacer cuando hay prueba? Quieto. Quieto. Y quieto es quieto. Hay gente que en el momento de prueba, pero Jesús le dice a sus discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Cuál fue la recompensa? Sus nombres, aparte de estar escrito en el libro de la vida, en los cimientos de la ciudad. Entonces Jesús le dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. La lealtad es premiada por el cielo. La lealtad es premiada por el cielo. Amén, hermano. No es un estado emocional. La lealtad es un principio. Acuérdese que la Biblia es de principio. No nos movemos por vista, nos movemos por fe. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el Señor los está premiando. Porque la lealtad en los tiempos difíciles es muy bien apreciada por nuestro Dios. Amén, hermano. En los buenos tiempos, todo el mundo parece ser leal. En los buenos tiempos. Pero la lealtad no se prueba en los buenos tiempos.
La lealtad no se prueba cuando las paredes botan aceite, cuando la unción corre como el río. No, en esos movimientos todo el mundo es leal, pero a veces Dios permite para probar lealtad en nuestra vida. Y hay muchas personas que en las crisis se parten, como Orfa. Amén, hermano. Menos mal que aquí no hay Orfa. Yo veo es pura Ruth. Ruth por todas partes. A su nombre. Sí comprendimos esto. Sí lo comprendimos, hermanos. Ahora, ¿qué podemos apreciar en todo este movimiento? Que cuando Dios ve situaciones como esta en nuestra vida, hermano, tarde que temprano, la recompensa viene. Pero cuando no hay lealtad, ¿qué es lo que viene? La mano de Dios se va en contra. Lo dijo Noemí. El Todopoderoso se me ha venido en contra. No es el diablo, Dios. Porque a veces queremos salirnos por la tangente y todas se las acumulamos al diablo. ¿No? La lealtad es un principio que Dios estableció para nosotros. Y que Él va a permitir crisis con mayúscula para ver cómo nos conducimos delante de Él y de los hombres. Porque ella no solamente abandonó su tierra y su gente, también abandonó a Dios. Porque en el momento que yo me salgo del propósito de Dios, lo estoy abandonando a Él. Amén, hermano. Si Dios te pone los ángeles para que camines por aquí, créame que los ángeles van a estar por aquí. Entonces, no es que voy a coger por acá, no, creo que los ángeles van a coger para acá, porque yo cogí para acá. La ruta que Dios me traza, esa es la ruta que Él va a cuidar. ¿Y sabe hasta cuándo Noemí volvió a ver la respuesta? ¿Hasta cuándo se devolvió? Amén, hermano. Se devolvió. Amén. Y no solamente se devolvió, sino que también reconoció. Y no fue un reconocimiento en privado, se lo decía a la gente. No me llamen Noemí, llámenme Mara. Porque mi alma está en amargura y Dios ha venido contra mí. O sea, reconoció públicamente. Amén a su nombre. ¿Comprendemos eso, amados? Ahora bien, yo creo que hoy, Dios va a hacer algo especial con nosotros. Si nosotros se lo permitimos. Amén. ¿Y qué va a hacer Dios? Bueno, todas esas orfas que hay en tu vida, Dios va a permitir que te besen y se vayan. Porque escuche, hay gente que muchas veces Dios tiene que permitir también que se vayan de nosotros. Porque no están en el propósito y plan perfecto de Dios para con nuestra vida. Y le pasó a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Salió Abraham y se llevó a Lot. Y por causa de Lot, tuvo que pelear una guerra que no era de Abraham. Por culpa de Lot, Abraham tuvo que separarse de sus parientes porque no cabían. Tampoco le tocaba a Abraham. Por culpa de Lot, tuvo Abraham que interceder por una ciudad que estaba consumida en el pecado. ¿Y sabe cuándo a Abraham se le enderezó todo lo que Dios tenía para él? Cuando se desprendió de Lot. Entonces, si hay una orfa en tu vida que tú no quieres que se vaya, déjala que se vaya. Yo no sé cuál es esa orfa que hay en tu vida: casa, hogar, familia, empresa, negocio. Amén. Lot era pariente. Moab era pariente.
Póngase en sus pies. Vamos a dejárselo para la segunda parte. Vamos a dejarlo picadito ahí. ¿Ah? Yo me fui. Claro, ella. Reconoció, claro. Amén. Y le cierro, amén, hermano. Y le cierro con esto. En una oportunidad, David, allí en el primer libro de Crónica, mira lo que dijo David. Primer libro de Crónica 11:15. Dice que 3 de sus 30 principales guerreros descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulán. Pero en el verso 17 dice que David deseó entonces y dijo: escuche, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y dice que aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. 3 valientes que tenía David escucharon que David quería agua, y quería agua del pozo donde estaba la guarnición filistea. Y estos 3 irrumpieron por el campamento y le trajeron el agua a David. Una prueba de lealtad exige inclusive arriesgar la vida en un momento determinado. A veces no es la vida, a veces es sacrificar. Amén, hermano. Porque escuche, cuando yo me convertí, tuve que sacrificar a muchas amistades con tal de mantener mi lealtad con el Señor. A veces, porque es que tener lealtad implica sacrificio. Mejor dicho, ser leal tiene un precio y muy alto. Yo nunca me he vuelto a encontrar con mis excompañeros de colegio. No, los exalumnos. Me tocó perderlos porque me querían llevar para, ¿dónde es que se llama? Para el Faraón. Imagínense. Creo que se llama el Faraón, que está por Soledad 2000. ¿El Faraón es? El imperio, no sé cómo es que se llama eso. El Faraón es. ¿Ah? Ahora nadie sabe. Eso, el paraíso romano. ¿Cómo dije yo? El Faraón, bueno, casi ya. No, bueno. Eso. ¿Cómo? Entonces yo dije, Shaolin Pingüín. Si los veo ni me acuerdo, porque prefiero mantener mi lealtad con mi Dios, con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia, con todo el mundo, con tal de mantenernos para Dios. Y hay amistades que a veces toca sacrificarlas. Y a veces hay familias que toca sacrificarlas. A veces toca, a veces. Se ponen a veces como difícil. Que quieren a uno como que uno se tuerza. Entonces, no, hay que sacrificarlo por un tiempo, a veces se arrepienten y uno vuelve. Y si no, definitivamente, Shaolin Pingüín, mantener lealtad con Dios tiene su recompensa. De verdad, hermano, somos testigos de eso en nuestra congregación y en nuestra familia. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que David dijo de esos 3 hombres que él no iba a tomar esa agua. Dice la palabra textualmente: mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas las han traído? Es que ser leal y tener lealtad cuesta. Y por eso es que hay muchas personas no tienen esa capacidad, porque para ellos consideran que el precio es muy alto. Y les tengo noticia, es alto mantenerse en lealtad. Digan amén, que eso es verdad. Mantener lealtad para con Dios en medio de este mundo no es fácil.
Pero si es posible. Y Dios premia eso. Amén, hermanos. A su nombre. Y remata el texto. Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y sabe que de estos valientes se dice que a ellos nadie los igualó. Esa fue la recompensa que tuvieron de parte de Dios y de parte del rey David. Porque la lealtad tiene su recompensa. Levante sus manos al cielo. ¿Sabe por qué Jesús fue recompensado? Porque se mantuvo en lealtad para con su Padre. Él un día tuvo crisis. Dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo se llama eso? Dígalo, dígalo. Lealtad. ¿Cómo se llama? Lealtad. Lealtad. Y por tener lealtad para con su Padre, dice la Biblia que se le dio un nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice la palabra que se conoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No crea que eso fue de gratis. Tuvo que mantener lealtad inclusive en la cruz. Dice la Biblia que le decían, si eres el Hijo de Dios, a otros salvaste, sálvate a ti mismo. Pero él mantuvo su lealtad. Le dijeron a otros levantó, que se levante el mismo. Y en una oportunidad, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él fácilmente pudo haber convertido las piedras en pan, porque él tenía el poder para hacerlo, mas sin embargo mantuvo lealtad para con su Padre. Porque cuando la tentación llega, del índole que sea, y usted mantiene lealtad, dice que después de eso vinieron los ángeles y le servían. Cuando hay lealtad en el corazón, el cielo se mueve a nuestro favor. Yo le motivo, amado hermano, en esta mañana, en medio de este sacrificio que hizo Jesús, en medio de esta conmemoración, mantener la lealtad que Cristo mantuvo para con su Padre. Y créame, el principio de lealtad es posible en nuestra vida porque nos ayuda el Espíritu Santo. Hay alguien que bendiga a Dios. No estamos solos. Dios nos ha colocado su presencia, su Espíritu, su palabra, su poder, indicando que humanamente es imposible, pero Dios ha entrado a nuestra vida para socorrernos y ayudarnos a que nos mantengamos en lealtad para con Él. Amén a su nombre, hermano. Levante sus manos. Mantenga su mano en alto. Diga, hermano. Amén. Así es. Amén. La diferencia entre Orfa y Ruth. Orfa fue fiel hasta donde. Sí, pero Ruth mantuvo lealtad. Dijo hasta la muerte. Porque esto no es del que comienza, sino del que termina. Y Ruth terminó la tarea íntegra. Y por esa razón aparece como una de las 3 o 4 mujeres en la ascendencia del Señor Jesús. Levante sus manos al cielo. Si hay un problema de deslealtad en el corazón, pídale a Dios, que Dios puede arreglar esa situación de corazón. Porque la próxima conferencia le voy a dar 12 razones que Dios permite con el tema de la lealtad. Esta es la primera parte, la próxima es la segunda.